En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Este es uno de los evangelios que a mí personalmente más me consuelan y que debería de servirnos a todos, a los laicos también, quizá más a los laicos incluso, para meditar. ¿Por qué me consuela? Porque el Señor elige a 12 hombres, no a 12 ángeles. Y por lo que sabemos, por la historia de estos hombres, evidentemente de algunos de ellos la historia nos ha transmitido muy pocas noticias, pero de otros, por ejemplo, San Pedro. San Pedro fue un traidor, aparte de que tenía su carácter y que el Señor le dijo en cierto momento: apártate de mí, Satanás. San Pedro fue un traidor, negó a Cristo en el momento en que más Jesús necesitaba de su ayuda. En aquella noche terrible del Jueves Santo, cuando estaba nuestro Señor encarcelado en la casa de Caifás. Y eso San Pedro. Santiago y San Juan, dos grandes apóstoles, con San Pedro formaban el trío de los más íntimos. A ellos tres fue a los que se llevó Jesús a el monte Tabor para la transfiguración. Pues Santiago y San Juan eran unos ambiciosos, ellos o su mamá y ellos. Y el Señor les regañó en una ocasión porque querían ser los primeros a la hora de mandar, y el Señor les dijo: lo que tenéis que hacer es ser los primeros a la hora de servir. Y eso lo que sabemos de la etapa de la vida de Jesús. Santo Tomás, por ejemplo, fue una persona que tuvo grandes dudas de fe, tanto que a él se debe la expresión de: si no meto la mano, los dedos en el agujero de sus manos, si no meto los dedos en el costado, la llaga de la herida del costado, no lo creo. Es decir, un modelo de fe desde luego no fue. Bien, y si nos fijamos en el pasado, no en la etapa de la vida de Jesús, San Mateo, este fragmento es de su evangelio, San Mateo fue un publicano, es decir, un ladrón profesional. Y Simón, el llamado el Celota era había sido miembro de los Celotas, era una secta de terroristas que se dedicaban a hacer atentados contra los romanos buscando la liberación política de Israel, esa liberación que estalló 40 años después, o un poquito menos, de la muerte de Jesús, y que representó un terrible castigo romano con la destrucción de Jerusalén. Esto lo que sabemos de algunos de ellos, ¿no? Es decir, eran seres humanos. A mí me sirve de un gran consuelo. Me sirve de un gran consuelo porque yo digo: Señor, yo no valgo, yo soy un pobre pecador. Y escucho a Jesús decir: lo que tienes que hacer es pedir perdón y seguir luchando. Pedir perdón y seguir luchando. Pero muchas veces te encuentras con que los fieles reclaman ángeles, no reclaman personas como ellos que si caen se levantan y sigan luchando. El peor pecado es no querer seguir luchando. El peor pecado es instalarse, llevar la doble vida. Hacer un pecado no es llevar doble vida. O sea, un señor engaña a su esposa un día, comete un pecado terrible de adulterio, se arrepiente horriblemente. Ese señor no está llevando doble vida. Doble vida es cuando tiene a su esposa y a otra señora que la tiene montada en un piso. Eso es doble vida. Es decir, una persona falta un domingo a misa y no es una persona que está traicionando a Jesucristo como un hipócrita, es simplemente un pecador.
un pecador que si pide perdón y se arrepiente recibe la misericordia divina. Pero muchas veces los seglares, los laicos, piden cosas que son imposibles y que desde luego ellos no cumplen. Es decir, todos somos hijos de un papá y de una mamá, todos hemos tenido el pecado original, todos hemos tenido nuestra historia de niños, nuestra historia de adolescentes. Hay una frase preciosa que usa el Papa Francisco, no es suya, yo la había oído ya antes, pero que es bellísima. Todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tienen un futuro. Bueno, pues da la sensación de que muchísimas veces los laicos no quieren que sus sacerdotes sean ni santos con pasado ni pecadores con futuro. Ellos sí, ellos pueden ser pecadores con futuro, pero los sacerdotes no. Esto desmoraliza mucho. No estoy con esto pretendiendo justificarme o justificar a los sacerdotes y desde luego de ningún modo a aquellos que además de cometer pecados cometen delitos como el terrible delito de la pederastia. Estoy hablando de las situaciones normales. Todos tenemos que avanzar hacia la santidad intentando dar el máximo de nosotros, todos, sacerdotes y laicos, todos tenemos que avanzar hacia la santidad intentando ofrecerle al Señor todo lo que podemos. Y si no es perfecta la cosa, pues volvemos a empezar. Y eso vale para todos, no vale solamente para los laicos. O sea, la conversión no es solo para los laicos, es también para los sacerdotes. Y cuando hablo de la conversión me refiero al deseo sincero de cambiar y al levantarse cuando uno cae. Cuando nuestro Señor vio a aquella mujer adúltera pillada en adulterio y que la querían apedrear y escribió aquellos, según la tradición, se puso a escribir, dice el Evangelio, en el suelo y se fueron marchando sus acusadores uno detrás de otro y la tradición dice que iba escribiendo los pecados de aquellos que tenían la piedra en la mano. Es posible que muchos laicos estén haciendo eso con sus sacerdotes, que tengan una piedra en la mano y el Señor está escribiendo en el polvo del suelo aquellos que son sus propios pecados, esos pecados que muchas veces los sacerdotes hemos escuchado y hemos perdonado en el nombre de Dios sin regañar a nadie. Por eso, este Evangelio de hoy nos invita a ello, a pensar que los sacerdotes somos seres humanos, los obispos son seres humanos, los apóstoles fueron seres humanos. Si no te esfuerzas por cambiar, ahí es donde está el problema. Si no te levantas cuando caes, ahí es donde está el problema. Si llevas una doble vida, el laico y el cura, ahí es donde está el problema. Pero si estás luchando, entonces eres un pecador arrepentido. Es decir, eres un enfermo que busca la medicina que trae el médico, que es Jesús, y que agradece a ese médico que se acerque a él sabiendo que él es un enfermo y que sin Jesús no podría encontrar nunca la salud que busca. Que así sea. De pie, por favor.